para que la inspiración de nuestros hermanos espirituales llegue hasta nosotros y podamos comprender, podamos ser más conscientes de la realidad del mundo espiritual en nuestro día a día, que la existencia de los espíritus desencarnados y del mundo espiritual sea para nosotros tan real como es la existencia de los hermanos reencarnados. Que seamos conscientes de que no estamos solos, sino que estamos acompañados de seres desencarnados que se afinizan con nuestro modo de pensar, de hablar y de actuar. Así sea. La pequeña charla de hoy, la pequeña conferencia, se trata, le hemos puesto el título de cómo los fluidos afectan a nuestro cuerpo espiritual y también al cuerpo físico posteriormente. Muchas veces, muchos de vosotros habéis oído hablar de los pases espíritas, del pase espírita. El pase espírita es ni más ni menos que una donación de fluidos, una donación de energía, si se quiere, pero en realidad es una donación de fluidos que el pasista hace a la persona que está enferma. Porque la persona que está enferma presenta habitualmente una caída energética, un bajón. Entonces necesita de una fuerza para recuperar esa energía que pierde a través de la enfermedad. De ese modo, cuando nosotros damos el pase espírita, cuando imponemos nuestras manos a alguien, estamos dándole, estamos transmitiéndole fluidos energéticos, en este caso, y que su cuerpo espiritual va a recibir. La cuestión, para comprenderlo mejor, es entender la naturaleza de nuestro cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo espiritual es de naturaleza electromagnética, según nos informa Emmanuel y André Luiz, y también los espíritus superiores, Allan Kardec, hablan de la naturaleza del cuerpo espiritual como energía puesta en contacto con fluido vital, con fluido de vida que nosotros recogemos, cada especie, cada ser recoge del medio ambiente, que es, como todos sabemos, nosotros estamos, todos los seres que hay en el universo, estamos suspendidos en el fluido cósmico universal. Y de ese fluido cósmico universal, cada ser, cada especie, retira para sí de modo automático, a través de mecanismos automáticos que hemos ido aprendiendo a lo largo de todas nuestras vidas y reencarnaciones, absorbemos la cantidad de fluido vital que es necesario para vivir. Posteriormente, cuando desencarnamos, ese fluido vital vuelve otra vez al fluido cósmico universal. Y nuestro cuerpo espiritual es de naturaleza, como digo, electromagnética. Por lo tanto, recibe, es el intermediario además entre el espíritu, que es de naturaleza muy sutil, y nuestro cuerpo físico, que es de una naturaleza muy densa.
Entonces, el cuerpo espiritual recibe, sobre todo, todos aquellos fluidos, absorbe todos aquellos fluidos de naturaleza electromagnética, cuál es la suya. Y nosotros, cuando imponemos las manos a algún hermano o alguna hermana, normalmente se imponen sobre ese centro energético que hay en el cuerpo espiritual, que es el centro energético coronario, que es el que dirige a todos los demás centros energéticos que tenemos en el cuerpo. Tenemos que recordar también que los centros energéticos, esto es muy importante, están en el cuerpo espiritual. Una vez que el espíritu se desencarna y rompe las ataduras con el cuerpo físico, entonces esos centros energéticos ya no están en el cuerpo espiritual porque no son necesarios. No son necesarios por una cuestión. Esos centros energéticos son necesarios porque a través de ellos se canalizan las energías que el perispíritu absorbe, los fluidos que absorbe, para transmitirlos al cuerpo físico. Entonces, mientras estamos reencarnados, cada centro energético del cuerpo espiritual tiene un homólogo, por así decirlo, que se corresponde en el centro, en el cuerpo físico, y que por su vez distribuye a los distintos órganos, a todas las células del cuerpo, a todos los órganos del cuerpo y sistemas, esas energías que el cuerpo espiritual de modo natural absorbe. Claro, si nos están dando el pase, un pase espírita, las energías son muy saludables, lógicamente, que vamos a recibir. Desde que la persona que nos las esté dando, que nos esté dando el pase, lo haga con buena voluntad, con deseo sincero de ayudar y con muchísimo amor. Y por lo demás sea una persona que utilice el lenguaje para construir, que utilice el oído también para construir de modo constructivo, que utilice la vista también para construir, sus manos, sus pies, su camino por la vida, que sea un camino constructivo. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? Pues muy sencillo, porque si el pasista, si la persona que nos está dando el pase es una persona que sus pasos se encaminan por la vida de modo destructivo, que sus manos destruyen en lugar de construir, que su vista la utiliza para fijarse en todo lo malo, que sus oídos solo escuchan la calumnia, que su lengua solo la emplea para fijarse en el mal, entonces, por mucha energía que nos traspase, que nos dé, por buena intención que tenga, esa energía no nos hará bien, más bien nos hará daño, porque está trasladando energías electromagnéticas que no son saludables, oriundas de un espíritu que camina por el mal camino, que camina fuera de las leyes de Dios, que camina envuelto entre sus propias tinieblas. Por esto hay que tener muchísima responsabilidad, voy a decir, personal, a la hora de dar un pase. Porque parece que todo el mundo puede dar un pase. Sin duda, todo el mundo puede dar un pase. Pero ¿tenemos las condiciones para dar un pase?
Esa es la pregunta que cada uno debe hacerse, porque es como si yo de repente tengo muchísimo deseo de ayudar a las personas que están en la lista de espera de la Seguridad Social. Y me presento para operar, para ponerme a operar a esas personas sin ningún conocimiento de medicina. Es una locura. Pues imaginad la locura de alguien que, caminando envuelto en las tinieblas de sí mismo, insisto, se pone a distribuir energías electromagnéticas, a donar energía electromagnética que va a ser absorbida por otro ser que necesita energías saludables y no energías destructivas. Por otra parte, también hay que analizar, o debemos analizar, dentro de las acciones que se derivan de la actuación de fluidos en nuestro cuerpo espiritual, aquellas que son desencadenadas, queridos hermanos, por los espíritus que de modo continuo y constante están las 24 horas del día a nuestro lado. Nosotros ya hemos explicado muchas veces la cuestión de la ley de la afinidad. Es una ley universal que une también de modo involuntario, sin necesidad de que medie acción volitiva alguna por nuestra parte. Esos espíritus se unen a nosotros porque tienen pensamientos, sentimientos muy similares a los que nosotros tenemos. De este modo podemos comprender que a nuestro lado siempre habrá entidades espirituales desencarnadas. No estamos diciendo nada raro para aquellos que sea la primera vez que lo oís y os extrañe. Saulo de Tarso, el convertido de Damasco, o San Pablo, como le llaman nuestros hermanos de la Iglesia Católica, ya lo decía en su día. Decía, todos nunca estamos solos, todos estamos acompañados de nuestros testigos. ¿Y quiénes son esos testigos? ¿A quién se refería San Pablo? Pues se refería San Pablo a la corte de espíritus que nos acompañan. Nosotros somos o no somos los reyes de nuestro universo particular. Nuestro espíritu, pensad si no, reflexionad sobre lo que os voy a decir, nuestro espíritu es el que dirige todo el mundo mental y el mundo orgánico, incluso el mundo físico orgánico de nuestro cuerpo físico. Nosotros, en particular, somos pequeños universos. Y esos pequeños universos, nosotros somos los que de modo supremo los dirigimos. Por eso nosotros somos los responsables de todo lo que ocurra en nuestro universo particular en relación a otros hermanos que caminan a nuestro lado. Por esta razón, somos los responsables, insisto, de las creaciones mentales que realicemos de modo personal. Y esas creaciones mentales no se pierden, no se destruyen, porque son energía. Y la energía sabemos que no se destruye, se transforman. Nuestras creaciones mentales puede suceder dos cosas. Pueden transformarse en algo cuando hacemos aquello que hemos pensado.
porque nadie hace las cosas sin pensarlas antes. Entonces, nuestras creaciones mentales dejan de ser creaciones mentales y pasan a ser actos cuando nosotros actuamos del modo que pensamos. Cuando nosotros, por circunstancias propias o ajenas a nuestra voluntad, depende, no pasamos al plano de los hechos, sino que hemos pensado algo, pero se ha quedado ahí. Esos pensamientos no se pierden. Ese pensamiento es energía electromagnética. Y entonces se quedan circundando a nuestro alrededor, dando vueltas, impregnando de modo personal e individual ese campo magnético que tenemos a nuestro alrededor y que es generado a través de la energía electromagnética que sobresale de nuestro cuerpo espiritual. Es por eso que nuestros pensamientos son percibidos por los hermanos desencarnados, porque impregnan todo el campo magnético que nos rodea, está impregnado de nuestras propias ideas. Es por eso que les es muy fácil identificarse y a través identificarse con nosotros y a través de la ley de la sintonía o de la afinidad unirse a nosotros. Y desde el punto y modo que se unen a nosotros otras energías, nuestro fluido espiritual recibe la influencia de los fluidos que emanan también de esas criaturas desencarnadas, como es lógico y natural. Es una cuestión física. Son como corrientes electromagnéticas. Y dos corrientes mentomagnéticas, vamos a decir, que son afines, cierto y verdad es que se unen y pasan a retroalimentar un mismo campo magnético generado por ese circuito eléctrico cerrado. Porque nosotros, si yo estoy pensando algo y os lo comunico a vosotros y vosotros estáis de acuerdo con lo que yo he dicho ahora mismo, entre vosotros y yo se forma un circuito cerrado, que es el mismo que se forma en esta luz que tenemos aquí. La luz existe porque el circuito cerrado, el circuito en el que está inserta ese foco halógeno, lo es dentro de un circuito cerrado. Si nosotros abrimos el circuito, la luz se apaga. ¿Qué pensáis que es un interruptor eléctrico? Un interruptor eléctrico, hay muchos hermanos que piensan erradamente que es que cuando dan al interruptor de la luz, para que se encienda la luz, abren como si fuese el grifo de agua, abren la luz eléctrica. No es así que funciona la luz eléctrica. Cuando nosotros pulsamos el interruptor eléctrico, lo que estamos haciendo es cerrando el circuito para que la luz se haga. Cuando nosotros queremos apagar la luz, hacemos el proceso contrario. Le damos al interruptor en el otro sentido. ¿Para qué? Para abrir el circuito y entonces la luz se apaga. Este mismo fenómeno que ocurre en la electricidad ocurre con las personas cuando tenemos pensamientos afines. Como a nuestro lado están espíritus desencarnados, si se afinizan con nuestros pensamientos, entre ellos y nosotros se forma un circuito cerrado en el cual nos retroalimentamos
esas inteligencias encarnadas con nosotros mismos. Y sus fluidos electromagnéticos pasan a influenciar a nuestro cuerpo espiritual. ¿Y cómo? Claro, si nuestros pensamientos fueran al menos parecidos con los de los espíritus elevados que hay a nuestro alrededor, estaríamos de suerte porque nuestro cuerpo espiritual estaría siempre impregnado de elementos sutiles, de elementos de elevada vibración que valdrían por esas florecillas que ven determinados medios videntes, ven que ante la presencia de espíritus elevados arrojan, irradian de su pecho y de su mente, irradian partículas luminosas que pasan a impregnar el perispíritu de todos aquellos que están alrededor y las absorben, como se deshacen los copos de nieve al llegar al suelo. Pues ese mismo proceso existe, mis queridos hermanos, cuando los pensamientos que tenemos están fuera de la ley de Dios. En ese momento, con quienes nos identificamos, con quienes nos afinizamos, con quien sintonizamos, como también si fuésemos emisoras de radio, es con los espíritus tan desequilibrados o que presentan ideas tan desequilibradas o afines a las nuestras. Y esos mismos espíritus también tienen fluido mentomagnético, lo primero, es decir, energía mental, pero también tienen fluidos espirituales correspondientes a aquellos de los que está formado su perispíritu, que pasan a influenciar de modo negativo, como es lógico y natural, nuestro cuerpo espiritual. Y cuando esa compañía adversa es continua y constante, pasan a impregnar nuestro cuerpo de una sustancia, según definen los espíritus, que es muy similar al alquitrán, que es la correspondiente a los pensamientos que están fuera de la ley de Dios. Cuando la persona está influenciada continuamente por estas entidades enfermas, porque él también se afiniza con esos pensamientos enfermizos, todavía la persona se enferma más y las células físicas, las que empiezan a contaminarse, las que reciben esos fluidos son las células espirituales, las células periespirituales que tenemos en nuestro cuerpo espiritual, pero que transmiten al cuerpo físico a través de esos centros energéticos, de esos 7 centros energéticos que tenemos en nuestro cuerpo. Y pasa a contaminar las células físicas. Y la persona se enferma entonces. Entonces es cuando aparece la enfermedad en el cuerpo físico. En el libro En un mundo mayor, cuya lectura os aconsejo encarecidamente por tratarse de un libro modelo para mí, en mi humilde opinión, para entender, para comprender las enfermedades mentales. El instructor de André Luiz
le dice que el loco, la persona demente, es una persona que abusó, que cometió abusos, sea de malos pensamientos, de pensamientos fuera de la ley de Dios, sea del sexo, sea de los vicios, del tabaco, de las drogas, etcétera, etcétera. La persona demente es una persona que abusó, es un espíritu que cometió abusos. Y los abusos no se pueden cometer dentro de la ley de Dios, no hay abusos. Los abusos están siempre fuera de la ley de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, sería posible que vuestro corazón, que vuestra mente, guardara de este humildísimo trabajo que aquí se realiza cada domingo y es una charla, pero en concreto de esta. A mí me gustaría que vuestro corazón y vuestra mente, como digo, se quedase con la idea de que nosotros siempre somos los responsables, en primer término, por aquellos pensamientos en los cuales nos regocijamos de modo continuo y constante. Allan Kardec, en la codificación espírita, interroga a los espíritus superiores y les pregunta cómo podemos reconocer, cómo podemos saber cuando los pensamientos que vienen a nuestra mente son nuestros o por el contrario son de otras entidades ajenas a nuestro espíritu. Los hermanos espirituales superiores aseguran a Allan Kardec que eso no tendría utilidad alguna. Y es verdad. Hay algunos autores espíritas que aseguran que los primeros pensamientos que acuden a nuestra mente son los nuestros. Otros aseguran que no, que son los que aparecen en término medio, otros que son los que aparecen al final del proceso del pensamiento. Yo no voy a entrar en eso, queridos hermanos, porque a mí las elucubraciones nunca me han gustado. Jamás. A mí no me gusta elucubrar. A mí me gusta la lógica y el razonamiento, como persona que soy de ciencias. Entonces, no detesto las elucubraciones y considero que tienen toda la razón los hermanos espirituales que contestaban en ese momento a Allan Kardec. Lo importante no es de quién vengan los pensamientos, si son nuestros o si son de una entidad desencarnada que se afiniza con nosotros. Lógico, eso es así. Lo importante es si esos pensamientos están dentro o fuera de la ley de Dios. Si esos pensamientos están dentro de las leyes de amor que rigen este y otros universos, entonces aceptémoslos. Si están fuera de la ley de Dios, rechacémoslos. Eso es lo que tenemos que cuidar. Dicen también los hermanos superiores a Allan Kardec en la codificación espírita. También le informa que el ser cuando rechaza
los malos pensamientos, está camino de la evolución, está más alejado de la animalidad que cuando se regocija en esos malos pensamientos. Cuando se regocija, cuando nosotros nos regocijamos en pensamientos que están fuera de la ley de Dios, o sea, en malos pensamientos, entonces el progreso en nosotros está todo por hacerse. Cuando rechazamos esos malos pensamientos, estamos a camino del progreso. Y siguen aclarando los hermanos espirituales que cuando rechazamos los malos pensamientos, cuando no los tenemos, cuando ni siquiera tenemos malos pensamientos, entonces el progreso en nosotros ya se ha realizado. Esa es la vara, la medida, la unidad del sistema internacional de medidas mentales, por así decirlo, que los espíritus superiores suministraron a Allan Kardec y que siguen siendo válidos en la actualidad. Estudiémonos a nosotros mismos, investiguémonos, desmenucemos los pensamientos que tenemos. ¿Todavía tenemos malos pensamientos? Eso es natural. Estamos en un mundo de pruebas y expiaciones. De ser espíritus bienaventurados, que ni siquiera en nosotros se den los malos pensamientos, difícilmente estaríamos reencarnados en la Tierra. Podríamos, pero sería muy difícil. Si estamos aquí reencarnados, amados hermanos, es porque todavía debemos luchar con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas palabras y con nuestras malas acciones. Y ponerle remedio a través de ese verbo que es el principio de la regeneración de los espíritus y es el arrepentimiento. Y si nosotros nos arrepentimos de los pensamientos malos y los desechamos, somos capaces de desecharlos, entonces es imposible que espíritus desequilibrados y enfermos se sintonicen y se afinicen con nuestro pensamiento y no podrán extender esos hilos desde su mente hasta la nuestra, desde su cerebro espiritual hacia nuestro cerebro periespiritual, para transmitirnos sus ideas enfermizas y sus pensamientos malévolos. En definitiva, y volviendo a la codificación espírita, debemos tener mucho cuidado con los fluidos que permitimos que pasen a través de nuestro perispíritu. Y nosotros solo tenemos un modo, conforme informaron también los hermanos espirituales superiores a Allan Kardec a través de médiums. El único modo de asegurarnos la compañía de los buenos espíritus es siendo un buen espíritu. Y en un buen espíritu, queridos hermanos, no caben los pensamientos malos. Ese es el secreto a voces de una vida saludable y de una influencia de fluidos buenos y saludables que incidirán en nuestro cuerpo espiritual y que pasarán a nuestro cuerpo físico dándole más vivacidad y más luz a pesar de la densidad
de sombras que rodean nuestro cuerpo físico y efímero, que como sabemos lo dejamos en la tumba. Sin embargo, podemos suministrarle muchísima luz a través de la compañía de hermanos espirituales elevados. Pero para tenerlos a nuestro lado es necesario, no nos olvidemos, ser un buen espíritu. Es necesario recordar aquellas palabras del Maestro Jesús: a cada uno según sus obras. Entonces nosotros recibiremos la influencia de los fluidos que se identifiquen con nosotros mismos, con nuestro pensamiento, con nuestra palabra, con nuestras obras. Nada más por el día de hoy.